Cuando los agentes de policía abrieron la puerta de aquella granja, el aire se volvió más pesado. El olor era insoportable. Y en medio de la penumbra, colgaba un cuerpo humano, como si fuera un animal de matadero. ¿Quién podría imaginar que aquel hombre solitario, tímido y servicial del pequeño pueblo de Plainfield, escondía el horror más indescriptible de la historia moderna? Un hombre cuya oscuridad inspiraría décadas después películas como Psicosis, La masacre de Texas y El silencio de los inocentes. Pero, ¿qué lo llevó a cruzar el límite entre lo humano y lo monstruoso? Antes de continuar, si te apasionan los misterios reales, los crímenes que estremecen el alma y las historias que parecen imposibles de creer, apóyanos con un like, comparte este video y suscríbete. Hoy, te contaré una historia que no podrás olvidar. Plainfield, Wisconsin. Un lugar tan tranquilo que, al caer la noche, solo se escuchaba el viento moviendo las ramas y el crujir de la madera en las casas viejas. Era el tipo de pueblo donde todos se conocían por nombre, y donde nunca pasaba nada. O al menos, eso creían. A unos kilómetros del centro, alejada de todo contacto humano, se levantaba una vieja granja de madera gris, con el techo torcido y el granero cubierto de maleza. Allí vivía Edward Theodore Heim, un hombre solitario, callado, con los ojos hundidos y la voz suave de quien ha aprendido a no molestar. Nadie lo temía. Nadie lo odiaba. Solo lo consideraban extraño. Ed había nacido el 27 de agosto de 1906. Su infancia fue una colección de miedos, sermones y silencios. Su madre, Augusta, era una mujer dominada por la religión, severa, fanática, y profundamente convencida de que el mundo estaba corrompido por el pecado. Le repetía día y noche que las mujeres, todas, excepto ella, eran impuras, instrumentos del demonio destinados a tentar a los hombres. Y Ed, que adoraba a su madre más que a nadie, escuchaba cada palabra como si fuera una ley divina. Su padre, George Heim, era lo opuesto, alcohólico, violento, resentido con la vida. Moría lentamente entre botellas, mientras Augusta lo despreciaba abiertamente. El hogar de Ed fue un campo de batalla espiritual. Por un lado, la condena religiosa. Por el otro, la frustración silenciosa de un niño que solo quería ser amado. Años después, Ed recordaría a su madre no como una mujer, sino como una figura sagrada. Para él, Augusta no murió, ascendió. Y esa idealización marcó el principio del fin. Cuando su padre murió en 1940, Ed y su hermano Henry se encargaron de mantener la granja. Pero Henry comenzó a preocuparse por la influencia que Augusta tenía sobre su hermano. Intentó distanciarlo, hacerlo razonar. Decía que su madre estaba enferma de odio, que había destruido sus vidas. Hasta que un día, durante una quema de pasto en 1944, el fuego se salió de control. Henry desapareció entre el humo. Cuando los bomberos llegaron, Ed los guió directamente hasta el cuerpo de su hermano, como si supiera exactamente dónde estaba. El cuerpo no mostraba señales de quemaduras severas, pero sí un golpe en la cabeza. La causa de muerte fue declarada accidental. Nadie volvió a hablar del tema. Desde ese momento, Augusta y Ed quedaron solos, encerrados en un mundo que solo ellos entendían. Ella le prohibía acercarse a otras mujeres, le repetía que el deseo era una forma de pecado, y lo hacía sentirse culpable por cualquier pensamiento impuro. Hasta que un día, Augusta sufrió una apoplejía y murió en 1945. Ed quedó devastado. Para él, su madre era el único ser puro sobre la tierra. Y cuando la tierra cubrió su ataúd, algo dentro de él se rompió para siempre. Los vecinos comenzaron a notarlo. Decían que, después del entierro, Ed se volvió aún más raro. Ya no hablaba con nadie. Solo salía a comprar víveres, ocasionalmente a la ferretería o al diner del pueblo, y regresaba a su granja antes del anochecer. A veces, se le veía reír solo, murmurando cosas que nadie entendía. Algunos pensaban que aún hablaba con su madre. Otros creían que nunca superó su pérdida. Y ambos tenían razón. La casa, con los años, se convirtió en una extensión de su mente. Cerrada, deteriorada, devorada por la oscuridad. El polvo cubría los muebles como una capa de olvido. Las cortinas permanecían cerradas incluso a mediodía. Y en el centro de todo, el dormitorio de su madre, intacto, como un santuario prohibido. Nadie más podía entrar allí. Ni siquiera Ed se atrevía a mover una sola cosa. Dormía junto a la cocina, en un catre cubierto de mantas sucias. Pasaba las noches escuchando la radio o leyendo revistas sobre anatomía, crímenes y guerras. Y, lentamente, algo comenzó a germinar en su mente.
Una idea, una necesidad. Los habitantes de Plainfield no lo sabían, pero el hombre amable que reparaba sus herramientas y cazaba animales para comer, estaba aprendiendo algo más. A desollar, a cortar, a conservar. El invierno se acercaba, y con él, el silencio absoluto del campo. Un silencio tan profundo, que podía hacer enloquecer a cualquiera. Y Ed Gein ya estaba al borde del abismo. El silencio del campo escondía algo más que la rutina. Escondía un secreto. Uno que pronto saldría a la luz, cubierto de sangre. El invierno de 1957 había llegado a Plainfield. El viento soplaba con fuerza, y la nieve cubría las calles como una sábana blanca que amortiguaba cada sonido. En aquel pueblo tranquilo, la rutina se repetía como un reloj. Los hombres abrían las tiendas al amanecer, las mujeres hacían las compras, y los niños jugaban con trineos bajo un cielo gris. Nada parecía fuera de lo común, hasta que una mañana, algo cambió para siempre. Era 16 de noviembre de 1957. Venice Borden, una mujer amable, de carácter firme y dueña de la ferretería del pueblo, atendía su negocio como todos los días. Era viuda, conocida por su trabajo y respetada por todos. Muchos la apreciaban por su amabilidad y su sonrisa constante. Pero ese día, esa sonrisa sería la última que alguien vería. Alrededor de las 9 de la mañana, un hombre entró a la ferretería. Llevaba un abrigo largo, un sombrero y una mirada que no parecía pertenecer al invierno. Era Ed Gein. Quería comprar un poco de anticongelante, o eso dijo. Venice lo atendió con cortesía, anotó la venta en el libro de registros, y nunca más fue vista con vida. Cuando el hijo de Venice, Frank Borden, regresó al negocio al caer la tarde, encontró la puerta entreabierta. Adentro, la caja registradora abierta, y en el suelo, un charco de sangre que se extendía lentamente entre las tablas de madera. La escena era silenciosa, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. No había señales de pelea. No había huellas evidentes. Solo un vacío, y una hoja de registro. En la última línea, escrita con lápiz, se leía un nombre. Ed Gein. El corazón de Frank se aceleró. No podía creerlo. Ed era un vecino amable, un hombre raro, sí, pero inofensivo. O al menos, eso creía. Sin embargo, algo dentro de él, quizás un presentimiento, quizás el miedo, le hizo correr a la comisaría de Plainfield. El sheriff Art Schley y su equipo actuaron de inmediato. Sabían que en pueblos pequeños como ese, las desapariciones no eran comunes, y menos aún con tanta sangre. Esa misma noche, la policía se dirigió a la granja de los Gein, un terreno alejado, cubierto por árboles desnudos y rodeado por un silencio sepulcral. No había luces encendidas. Solo el ulular del viento y el crujido de la nieve bajo las botas de los agentes. El sheriff golpeó la puerta varias veces. Nadie respondió. Decidieron entrar. El aire que salió de la casa era denso, rancio, casi podrido. Uno de los oficiales encendió su linterna y lo que vio lo dejó paralizado. Frente a él, colgando boca abajo del techo del granero, había un cuerpo humano abierto, destripado como si fuera un animal de caza. Por un instante, nadie se movió. Nadie respiró. Cuando finalmente se acercaron, confirmaron lo impensable. Era el cuerpo de Venice Borden. Le habían arrancado la cabeza. Sus entrañas estaban vacías. Y su piel, cuidadosamente trabajada. La escena era demasiado grotesca para describirla. Uno de los oficiales vomitó. Otro salió corriendo del lugar. El sheriff, temblando, ordenó registrar la casa completa. Lo que hallaron dentro fue más aterrador que cualquier película de terror. Y no había cámaras, ni luces, ni efectos especiales. Solo la realidad más cruda, más enferma, y más imposible de asimilar. Sobre una mesa, descansaban máscaras hechas con rostros humanos. En una silla, piel humana tensada como tapicería. En la cocina, una olla con algo flotando dentro. Los agentes se miraron horrorizados al darse cuenta de que no era carne animal. En una caja, encontraron una colección de cráneos limpios, usados como tazones. Y colgando del respaldo de una puerta, una prenda hecha de piel femenina, cuidadosamente cosida, como si alguien intentara fabricar un cuerpo completo. Cada habitación revelaba algo más repugnante que la anterior. Había lámparas hechas con huesos, frascos con órganos conservados, y en una bolsa, algo que parecía una máscara. Pero cuando uno de los oficiales la levantó, vio con horror que era el rostro completo de una mujer, arrancado de alguien que alguna vez estuvo viva.
El sheriff Schley apenas podía sostener la linterna. Cada paso lo acercaba más al corazón del infierno. Había trabajado años en la ley, había visto accidentes, asesinatos, incendios, pero nunca algo así. Nada lo había preparado para eso. Aquella casa no era un hogar. Era una tumba. Un museo de la locura humana. Cuando arrestaron a Ed Gein esa noche, lo encontraron tranquilo, comiendo en un café del pueblo. No opuso resistencia. Solo sonrió levemente y dijo: «Supongo que encontraron a Venice». Sus palabras helaron la sangre de todos. No parecía un asesino, ni un loco. Parecía un hombre que acababa de aceptar algo inevitable. Como si lo que había hecho no fuera maldad, sino rutina. Mientras lo esposaban, uno de los agentes lo miró a los ojos y le preguntó: «¿Por qué hiciste eso, Ed?». Y él respondió con una calma inquietante: «No lo sé. Algo dentro de mí, simplemente me lo pidió». Pero lo que hallaron en aquel sótano, cambiaría todo para siempre. La noche del 16 de noviembre de 1957 marcó el fin de la tranquilidad en Plainfield, y el comienzo de una pesadilla que se extendería mucho más allá de las fronteras del pueblo. Mientras Ed Gein era conducido esposado a la comisaría, los agentes seguían registrando su granja, intentando entender lo que habían visto. Pero cada habitación contaba una historia distinta, y todas eran de horror. La policía encontró más de 40 piezas humanas convertidas en objetos. Cráneos usados como cuencos. Un cinturón hecho con pezones. Una caja con labios secos cuidadosamente guardados. Una lámpara cuya pantalla estaba confeccionada con piel humana. Y lo más escalofriante, una máscara completa, con cabello real, ojos vacíos y una expresión congelada en el tiempo. Los peritos no podían creerlo. Parecía imposible que un solo hombre hubiera hecho todo eso sin que nadie lo notara. Pero las pruebas estaban allí. La granja de Ed Gein no era solo una casa, era un santuario para la locura. Durante los interrogatorios, Ed se mostró sereno, casi amable. Respondía con voz baja, sin mostrar emoción. A veces parecía confundido, otras, casi orgulloso. Dijo que no recordaba haber matado a muchas personas. Que la mayoría de los cuerpos los tomaba prestados del cementerio. Desenterraba cadáveres recientes, principalmente de mujeres que se parecían a su madre, Augusta. Las llevaba a casa, y trabajaba con ellas. El detective Bernard Schley, que lideraba el caso, relató más tarde que interrogarlo era como hablar con un niño que contaba un sueño. No había culpa. No había malicia. Solo una especie de inocencia distorsionada. Como si Ed realmente creyera que lo que hacía tenía un propósito. Cuando los agentes le preguntaron por qué desenterraba cuerpos, su respuesta fue tan perturbadora como directa. Quería traer de vuelta a mamá. Según él, Augusta se le aparecía en sueños. Le hablaba. Le pedía que la reconstruyera. Y Ed, obediente como siempre, comenzó a hacerlo, pieza por pieza. Confesó haber matado a Venice Borden y a Mary Hogan, una camarera del pueblo desaparecida en 1954. La policía, al registrar su casa, encontró el rostro de Mary cuidadosamente conservado, colgado en una bolsa de papel. Cuando le mostraron la foto, Ed solo asintió con tranquilidad. Sí, era una buena mujer. Muy habladora. Los psiquiatras que lo evaluaron quedaron desconcertados. Ed no era un asesino serial típico. No mataba por placer, ni por rabia, ni por impulso sexual directo. Sus actos eran una mezcla de ritual, obsesión y delirio religioso. Tenía una visión distorsionada del cuerpo humano, del pecado y de la pureza. Su madre lo había convencido de que las mujeres eran el origen de toda corrupción, pero también, que solo ellas podían ser puras si se mantenían lejos del deseo. Y en esa contradicción nació su enfermedad, el deseo de convertirse en su madre. Durante los interrogatorios, los agentes descubrieron algo aún más inquietante. Ed había confeccionado una especie de traje hecho con piel humana femenina. Lo usaba en las noches, caminando dentro de su casa, para sentirse como ella. Decía que cuando se lo ponía, podía escuchar su voz. Podía sentirla otra vez cerca. Era como si mamá no se hubiera ido, declaró con una sonrisa vacía. Los psiquiatras diagnosticaron esquizofrenia y psicosis severa. Decían que vivía atrapado entre la realidad y una fantasía en la que la muerte no era final, sino solo una forma de transformación. Sus crímenes no eran impulsos, eran rituales, actos de devoción. Pero entre sus declaraciones, también había contradicciones. En un momento afirmaba haber matado a 2 mujeres, al siguiente,
decía que solo las encontró. Sus palabras se mezclaban con delirios, risas sin sentido y largos silencios. A veces lloraba, no por las víctimas, sino por su madre. Decía que la extrañaba, que todo lo que hizo fue por amor. Durante semanas, los investigadores recopilaron evidencias, fotografías y testimonios. Intentaban ordenar el caos de aquella mente enferma. Descubrieron que muchos de los cuerpos profanados coincidían con los nombres de mujeres recientemente enterradas en el cementerio local. Y todos los ataúdes presentaban el mismo patrón: la tapa removida, el cuerpo mutilado, y parte de la piel arrancada con precisión quirúrgica. Cuando interrogaron a los sepultureros del pueblo, varios confesaron haber visto huellas frescas sobre las tumbas recién cerradas. Pero nunca imaginaron que alguien se atreviera a robar cadáveres. En un lugar como Plainfield, el mal simplemente no existía. O eso creían. La prensa comenzó a llegar desde todo el país. Los periódicos titularon: El carnicero de Plainfield. El asesino que hacía muebles con humanos. El hombre que quiso revivir a su madre. Pero los investigadores sabían que detrás del morbo había algo más profundo. Algo que nadie quería admitir: que un monstruo así había nacido, crecido y vivido entre ellos sin levantar sospechas. Cada pista parecía acercarlos a la verdad, pero en realidad los alejaba más. Porque cuanto más intentaban entender a Ed Gein, más se daban cuenta de que la lógica no tenía cabida en su mente. No existía un motivo racional. Solo una devoción enfermiza y una soledad absoluta. Era el reflejo más oscuro del aislamiento humano. Un hombre que, incapaz de soportar la ausencia de su madre, decidió reconstruirla con los cuerpos de otras. El descubrimiento de los crímenes de Ed Gein cayó sobre el pueblo de Plainfield como una bomba silenciosa. Durante décadas, aquella comunidad había vivido en paz, sin apenas delitos, sin secretos aparentes. Pero ahora, el monstruo estaba entre ellos, y lo había estado todo el tiempo. Las noticias se propagaron con una rapidez que nadie podía detener. Los titulares hablaban de El carnicero de Plainfield, el hombre que usaba piel humana o el asesino que vivía entre tumbas. Las fotografías de la granja, cubiertas por la nieve y rodeadas de coches policiales, aparecieron en los periódicos de todo el país. El horror ya no pertenecía a un solo pueblo, era noticia nacional. La gente que había tratado a Ed no podía creerlo. Los vecinos lo recordaban como un hombre servicial, algo raro, sí, pero siempre dispuesto a ayudar. Había cuidado a los hijos de sus vecinos, reparado techos, compartido cenas. Era ese tipo de persona que saludaba en la tienda, que sonreía tímidamente. Y ahora descubrieron que ese mismo hombre tenía cabezas humanas colgadas en su granero. Algunos se negaron a creerlo. Otros empezaron a recordar señales que antes ignoraron: su obsesión por las historias macabras, su gusto por la taxidermia, sus visitas nocturnas al cementerio, su forma de mirar a las mujeres mayores. Pero ya era demasiado tarde. Plainfield estaba manchado. El nombre del pueblo se volvió sinónimo de terror. Las calles quedaron vacías por días. Los niños dejaron de jugar afuera. Las tiendas cerraban temprano. Y cada ruido, cada sombra, cada crujido del viento traía consigo una pregunta que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta: ¿cuántos más habrá como él? La granja de los Gein se convirtió en un punto prohibido. La gente iba hasta allí por curiosidad, algunos por morbo, otros por miedo. Querían ver con sus propios ojos el lugar donde el mal había echado raíces. Pero las autoridades cercaron la propiedad, conscientes de que aquello no era solo una escena del crimen, era una herida abierta. El juicio de Ed Gein comenzó en 1958. Fue breve, pero estremecedor. Los psiquiatras describieron a Ed como un hombre con trastorno esquizoide de personalidad, con delirios religiosos y necrofílicos. No tenía conciencia del bien o del mal en los términos normales. Vivía en su propio mundo, uno en el que la muerte era solo una extensión de la vida. Durante las audiencias, Ed escuchaba en silencio, mirando al suelo, moviendo las manos con nerviosismo. No lloró, no gritó, solo habló cuando le preguntaron si entendía los cargos. Su respuesta fue simple: sí, señor. Supongo que hice cosas malas. El tribunal lo declaró mentalmente incompetente para enfrentar un juicio ordinario. Fue enviado al Central State Hospital for the Criminally Insane, donde permanecería el resto de su vida. Allí, los médicos lo describieron como un interno tranquilo, educado, incluso colaborador. Pasaba los días haciendo artesanías, leyendo revistas o trabajando en el jardín del hospital. Nunca mostró señales de violencia.
Y lo más inquietante, nunca demostró arrepentimiento. Cuando un periodista le preguntó años después si se sentía culpable, Ed respondió con una serenidad que helaba la sangre. Culpa, no lo sé. Mamá me enseñó que todos somos polvo. Yo solo lo confirmé. Mientras Ed vivía su encierro, la granja permanecía bajo custodia policial. El plan era subastarla, junto con sus pertenencias, a coleccionistas o curiosos. Pero el destino tenía otros planes. La madrugada del 20 de marzo de 1958, un incendio arrasó la propiedad. Cuando los bomberos llegaron, ya era demasiado tarde, la casa había sido completamente consumida por las llamas. Nadie supo nunca quién la incendió. Algunos decían que fueron los vecinos, hartos del estigma. Otros creían que fue un acto de justicia divina. Solo una frase quedó grabada en la memoria del sheriff. Mejor así, que el infierno se lleve lo que le pertenece. El terreno quedó vacío. Las cenizas se mezclaron con la nieve. Y poco a poco, el lugar fue tragado por el olvido. Pero aunque la casa desapareció, el miedo no lo hizo. Durante años, el nombre de Ed Gein fue un susurro prohibido en Plainfield. Los padres decían a sus hijos, no vayas por ese camino, ahí vivía el carnicero. Los visitantes llegaban de otros estados solo para ver el terreno donde la casa había estado. Algunos incluso intentaban desenterrar recuerdos o tomar pedazos del suelo, como si el horror pudiera venderse por fragmentos. Con el tiempo, el caso se convirtió en mito. Inspiró películas, novelas, series y teorías. Pero detrás de toda esa ficción, quedó una verdad más simple y más perturbadora. Ed Gein no era un monstruo del cine. Era un hombre real. Y eso era lo que más aterraba. Nadie era inocente. Nadie estaba a salvo. Porque el mal no siempre llega con gritos. A veces, llega con una sonrisa amable y una pala en la mano. Ed Gein nunca volvió a salir del hospital psiquiátrico. Allí pasó casi 3 décadas, viviendo una vida tranquila y monótona, alejada del ruido del mundo que lo condenó. Le gustaba pintar, leer cómics y hacer pequeños objetos de madera. Para los enfermeros, era un paciente dócil, inofensivo, casi amable. Nadie podía imaginar que aquel hombre de rostro envejecido y manos temblorosas fuera el mismo que, años atrás, había aterrorizado a todo un país. En el hospital, Ed no hablaba mucho de su pasado. Cuando alguien intentaba mencionarle los crímenes, cambiaba de tema, o simplemente decía, eso fue hace mucho tiempo. Mamá ya no me habla tanto. El 26 de julio de 1984, Ed Gein murió por causas naturales. Tenía 77 años. Fue enterrado en el cementerio de Plainfield, en la misma tierra donde había desenterrado a tantas mujeres. Su tumba, marcada con una simple losa, se convirtió en punto de peregrinación para curiosos y fanáticos del terror. Con los años, la piedra fue profanada, rayada, e incluso robada. Tuvieron que reemplazarla por una sin nombre, porque el mito se había vuelto más fuerte que el hombre. Muchos se preguntaron qué habría pasado si Ed hubiera nacido en otro entorno. Si hubiera tenido una infancia normal, una madre diferente, una vida distinta. ¿Habría sido el mismo? ¿O su oscuridad estaba escrita desde el principio? Los psiquiatras y criminólogos que estudiaron su caso lo consideraron un ejemplo único, no un asesino por odio, ni por placer, sino por necesidad emocional. Un hombre que amaba tanto a su madre, que no soportó su ausencia, que quiso reconstruirla con las manos, con la carne, con lo único que podía encontrar en su soledad. Quería sentirla otra vez, había dicho una vez con voz temblorosa. Ella me hacía sentir seguro. Esas palabras resonaron por años. Porque revelaban algo más que una mente enferma, mostraban la fragilidad humana, el miedo más profundo de todos, el de quedarse solo. Cuando el caso de Ed Gein salió a la luz, los cineastas y escritores lo convirtieron en símbolo del mal cotidiano. Norman Bates, el tímido hijo de Psicosis, nació de su historia. Leatherface, de la masacre de Texas, tomó de él la piel y el horror rural. Y Buffalo Bill, en el silencio de los inocentes, heredó su deseo de transformarse en otro cuerpo. 3 monstruos del cine, todos inspirados por un hombre real, que vivía en una granja solitaria y que, por las noches, escuchaba voces en su cabeza. Pero, más allá del entretenimiento, la historia de Ed Gein dejó una herida cultural. Nos obligó a mirar hacia adentro, a reconocer que el mal no siempre viene con una máscara grotesca. A veces, vive en el rostro más común, en el vecino que saluda, en el hombre que ayuda con las compras, en quien parece inofensivo. El verdadero horror de Ed Gein no fue lo que hizo, sino lo que demostró,
que los monstruos no nacen en la oscuridad, nacen en casa. Hoy, la granja ya no existe. El terreno está vacío, cubierto de pasto y olvido. Pero quienes han visitado el lugar aseguran que hay algo extraño en el aire. Un silencio demasiado profundo, como si el viento evitara pasar por allí. Dicen que las noches son más frías en Plainfield, y que algunos habitantes aún sueñan con una figura caminando entre las sombras, llevando algo colgado del hombro, rumbo a un cementerio. Quizás sea solo imaginación. O tal vez, algunas historias no terminan realmente, solo cambian de forma. Porque la verdad sobre Ed Gein no murió con él. Sigue viva, en cada historia de terror que contamos, en cada película que nos hace cerrar los ojos, en cada vez que dudamos si dejar la puerta del granero cerrada o abierta. Al final, nadie sabe si Ed fue el producto de una mente rota, de una infancia maldita o del eco enfermizo del amor. Lo cierto es que su historia sigue viva, como una advertencia, como un susurro que dice: el mal no siempre se ve venir. La historia de Ed Gein no es solo la de un asesino, es la de un hombre que cruzó la frontera entre la devoción y la demencia. Un reflejo oscuro de lo que puede ocurrir cuando la soledad se convierte en adoración, y el amor se transforma en obsesión. Hoy, su nombre está grabado en la historia del crimen, pero también en la del cine, el miedo y la cultura. Y aunque los años pasen, su sombra sigue proyectándose sobre cada historia que nos aterra. Quizá la verdad sigue oculta, esperando a ser descubierta por alguien más valiente. ¿Y tú, crees que Ed Gein fue un monstruo o una víctima de su propio infierno? Si esta historia te dejó sin aliento, apóyanos con un like, comparte este video con alguien curioso, y deja en los comentarios tu teoría. No olvides suscribirte para más historias oscuras como esta, porque mientras existan mentes capaces de crear el mal, nosotros seguiremos contando sus historias.